Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos otra vez. Estamos en este estudio sobre Filipenses. El título es Vida Espiritual Victoriosa. Es lo que hemos estudiado en las últimas, creo, 9 o 10 semanas. Y ahora estamos ya entrando a la parte final. Pero vamos a ahora entrar en ese capítulo 4, que es el capítulo final de esta carta que Pablo escribe a los filipenses. Y el título de la sesión de hoy se llama así, Plenitud en Cristo. Plenitud en Cristo, y es un título, es tal cual como viene en nuestros materiales, y lo he querido dejar así porque es perfecto. Es exacto el título. La palabra plenitud tiene muchas acepciones y creo que lo que Pablo nos transmite allí cerrando ya hacia el final de la epístola tiene que ver con esto, con la plenitud. Cuando hablamos de plenitud, hablamos de algo que está completo, algo que es total. Plenitud en Cristo, hermano, piense en algo o imagínense algo esplendoroso, algo que no le falta. Plenitud, esplendor, son palabras, son sinónimos, son palabras que podemos estudiar de la mano. Son también palabras que pudiéramos quizá complementar con algún término como perfecto, como algo que está lleno, algo que es que no le falta, que no le falta nada. Y hacia eso nos dirige Pablo. Hemos estado hablando de esta vida espiritual victoriosa y hemos estudiado con Pablo cómo podemos nosotros, si seguimos su ejemplo, vivir hoy, aquí en este planeta, una vida espiritual que sea de victoria. Y entonces, al acercarnos hacia el final, Pablo nos va diciendo cómo es que podemos tener esa plenitud, esa vida plena en Cristo, esa vida esplendorosa en Cristo Jesús. Ya hemos visto muchas cosas que nos ha enseñado, vamos a ver hacia dónde apunta ahora en el cierre de esta epístola. Vayamos directamente al pasaje. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Note primero cómo Pablo ya va preparando el final de la carta. Lo entendemos, lo vamos sintiendo. Como Pablo comienza a aproximarse al cierre de la epístola. Veamos también cómo vuelve a referirse con ese tono cálido. Hay algunos asuntos que trata ahí, pero hay una frase que a mí me gusta, que es estar así firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Esta frase es muy importante, porque Pablo lo está diciendo como una consecuencia de todo lo que ya nos ha explicado en los otros 3 capítulos previos. Como consecuencia de todo lo que ya hemos visto, Pablo dice, así es como podemos ahora permanecer firmes. Si ya hemos digerido todo lo que Pablo y lo que hemos estado viendo nosotros en estas sesiones anteriores, dice, ahora sí podemos entrar y estar firmes en el Señor. Hay 3 cosas que quisiera resaltar. La primera, el tono cálido de ese capítulo 4. Cómo habla con amor, amados y deseados. Muy queridos hermanos, gozo y corona mía. Está hablando ahí con un afecto muy profundo a los filipenses. Y es así como Pablo les comparte un gran tesoro. Y nosotros somos también
ahora quienes recibimos esa bendición de escuchar a Pablo hablándonos con tanto amor para decirnos que si seguimos sus indicaciones, que si ponemos manos a la obra, podemos permanecer firmes en el Señor. Luego viene el tema de Evodia y Síntique. Son dos mujeres y son mujeres trabajadoras en el Evangelio. Y Pablo les pide a ambas que sean de un mismo sentir. Notemos cómo es que no se pone de un lado, ni de una ni de otra. Se da cuenta, Pablo está tratando y dice, hay una diferencia en ellas. Hay una diferencia entre ellas. Dice, bueno, pónganse de acuerdo. Y esto me gusta porque Pablo no da más instrucciones, ni se carga para un lado ni para el otro. Simplemente dice, ustedes pueden ponerse de acuerdo. Me gusta cómo Pablo sabe que tienen la capacidad y que por su buen espíritu podrán ponerse de acuerdo. Aún así, les pide en este caso al amigo fiel, que les ayude, que les provea ayuda. ¿Y quién es ese amigo fiel que Pablo menciona? Algunos piensan que puede ser Epafrodito. ¿Se acuerdan que hablamos de Epafrodito? Que es uno de los que son enviados por Pablo para regresar ahí a Filipos. Otros creen que pudiera tratarse de Timoteo y otros creen que pudiera ser el mismo Lucas. La verdad es que no se da el nombre, pero es alguien a quien Pablo confía y les dice, ayúdales para que tengan un mismo sentir. Y no entra más, ¿no? Es interesante también que normalmente cuando Pablo en las demás epístolas trata un problema, nunca pone los nombres de los hermanos problemáticos, ¿sí? Es decir, todo lo deja en el anonimato, no los menciona. Y en este caso sí lo hace. Y justamente porque no es un gran problema. Y justamente por la confianza que tiene en ellos. Y justamente porque es un caso que tiene solución. Y que Pablo confía en que eso será subsanado, será sanado con el buen espíritu de ambas personas. Y lo que está haciendo Pablo, y por eso no los deja en el anonimato, es que Pablo reconoce que son colaboradores. Ellas también son colaboradores del Evangelio. Mire cómo Pablo, a hombres y a mujeres, todos son colaboradores. Todos están sus nombres en el libro de la vida. De alguna manera, Pablo le está diciendo, ¿tenemos alguna diferencia? Está bien, es normal. Pablo también tuvo sus diferencias, pero se pueden arreglar. ¿Por qué? Porque lo más difícil ya lo tenemos, y es que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Otra vez, cuando dejamos de mirar a este mundo, a este nivel, a este planeta, a esta vida, y nos enfocamos por lo que está adelante, las cosas cambian de perspectiva, vemoslas todas diferente, y Pablo dice, recordemos que nuestros nombres están en el libro de la vida. Y entonces, eso es lo más importante. Podemos sin duda ponernos de acuerdo. Luego continúa en los siguientes 3 versículos, 5, 6 y 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermosos estos 3 versículos, ¿no le parece? Qué hermosas palabras, cuánta riqueza tenemos ahí. Pablo está hablando acerca de que la plenitud en Cristo conlleva en sí mismo gozo permanente. Regocijados siempre. Una vez más, regocijados.
¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Cuando hablamos de plenitud, cuando hablamos de esplendor, ¿qué asociación tan majestuosa hace Pablo? Cuando nuestra vida es plena en Cristo, lo que viene a nosotros es un gozo y es la paz del Señor. Y justamente eso es lo que está Él invitándonos a nosotros también, a regocijarnos. Siempre, una y otra vez, regocijaos, regocijaos, regocijaos. Es una palabra que Pablo repite a los filipenses. Las condiciones, no importan las condiciones. Las adversidades, sí están ahí las adversidades. ¿Están ahí los enemigos? Claro que están ahí los enemigos. Pero regocijados, regocijados y regocijados. Por encima de las condiciones, por encima de lo que sucede en nuestro ambiente, regocijados. La plenitud en Cristo, la vida plena en Cristo nos permite, Pablo lo está viviendo, lo está demostrando, vivir en constante felicidad profunda espiritual, porque Cristo es todo en nosotros. ¿Hay problemas? ¿Hay afanes? ¿Oraciones y ruegos? Sí, pero con acción de gracias. Mire, el Pablo dice, ¿tienes afanes? No te afanes. Mejor presenta tus peticiones delante del Señor. Pero no solamente presentes tus peticiones, hazlo con acción de gracias. Ese es el nivel, ese es el escalón por encima en el que tenemos que luchar para llegar. Que aún en las dificultades, cuando ponemos delante del Señor nuestras inquietudes, podemos hacerlo con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Ahorita lo vamos a ver. Y Pablo dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, ese equilibrio, esa mirada, esa posición, ese avance, ese crecimiento en el Evangelio y en la confianza en Cristo nos lleva a una relación de paz espiritual. Una paz que no es comprensible para muchos, pero es una paz que proviene de Dios. Y entonces nuestros corazones y nuestros pensamientos estarán guardados. Mire, quiero presentarle esta pequeña reflexión. Es una reflexión de apenas un minuto. Es un rabino, Abraham Tversky, que nos habla sobre el crecimiento de la langosta. Y estamos hablando de este langosta, este molusco de agua. Y nos platica cómo es el proceso de crecimiento de la langosta. Veamos lo que nos dice y lo comentamos. Escuche. A lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. Good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow, because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Qué interesante. ¿Escuchó? Pudimos leer ahí en el subtítulo lo que nos está compartiendo este rabino. Qué interesante el proceso de crecimiento de la langosta. Cómo vive en ese caparazón duro, pero llega un momento en que está creciendo y el caparazón le limita y le molesta y se incomoda. Y entonces tiene que esconderse entre las rocas para salirse y construir un caparazón mayor y poder crecer.
Y luego cuando vuelve a sentirse limitado y cuando siente otra vez las molestias y vuelve a sentirse incómodo y hay estrés, entonces vuelve a esconderse y vuelve a construir un corazón mayor, un caparazón mayor. Y eso es justamente lo que nos está diciendo. Ese proceso se repite una y otra vez. Y cuando dice, si las langostas tuvieran un doctor, el doctor les daría un medicamento para que pare el dolor. Pero parando el dolor, parando el estrés, en el caso de la langosta, para también su crecimiento. ¿Entendió? ¿Cómo a nosotros esta adversidad que enfrentamos está ahí con un propósito? Y esa incomodidad, ese desafío que tenemos está ahí con un propósito. Y entonces tenemos que enfrentar esas situaciones con la actitud correcta, con el punto de vista correcto, con la visión como Dios mismo lo está mirando. Sí, las adversidades presentes son para crecer. Las adversidades presentes son para crecer. Y eso me gustó mucho ese ejemplo, porque ciertamente enfrentamos desafíos y ciertamente a veces la vida, las condiciones nos sorprenden y a veces pensamos que es solamente cuestión de quejarnos o queremos que el Señor resuelva todo, pero hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de madurez, hay un avance ahí incluido, hay un propósito de Dios al permitirnos pasar por diversas pruebas, y es que lleguemos al siguiente nivel, que maduremos, que crezcamos en la fe, que crezcamos en Cristo, en el conocimiento de su gracia y de su poder, y cómo sus triunfos son nuestros triunfos. Y eso es la forma en que tenemos que ver las adversidades. ¿Son reales? Sí, son reales, pero no son para nuestra destrucción, porque Dios nos la permite. Son para nuestro crecimiento. Pablo nos está diciendo en este capítulo 4, ya vimos cuán difícil y cuántos enemigos de la cruz, cuántos adversarios, cuántos perros, cuántas críticas, cuántos señalamientos, cuántas incomodidades, pero si permanecemos firmes en el Señor, todo eso será para nuestro beneficio, para gozar de la paz y del regocijo que encontramos solamente en el Señor. Y cuando estudiaba este pasaje recordé Mateo 7, del 24 al 25. Casi pudiera estar mirando a Pablo. Pero este es Jesús. Jesús diciendo, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, adversidades, vinieron ríos, adversidades, soplaron vientos, adversidades, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Qué belleza y qué forma tan sencilla de ligar el Evangelio, como Pablo lo entiende, y hacia nosotros en nuestra realidad, en nuestra vida hoy. Necesitamos estar firmes en el Señor, fundamentados sobre la roca que es Cristo, para que a cualquier viento, cualquier lluvia, cualquier río que venga, nuestra casa permanezca de pie, firmes en el Señor. Ahora sí podemos entender un poco más el porqué del título de esta lección, de la sesión de hoy. Plenitud en Cristo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es verdad, no comprendemos, no somos capaces de procesar, de asimilar a veces con nuestro pensamiento cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios lo hace. Y no hace falta que lo razonemos todo. ¿Por qué? Porque Dios lo hace y tenemos esa confianza. Que esa paz de Dios va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hablamos de plenitud, decíamos al inicio de la sesión, estamos hablando de esplendor. Estamos hablando de algo que no le falta. Estamos hablando de aquello que está completo.
¿Qué vida hermosa podemos encontrar en Cristo? Aún y por encima de las circunstancias que hoy nosotros tenemos. Las circunstancias están ahí, pero no determinan nuestra actitud, ni nuestra visión sobre Cristo, ni la calidad de vida que tenemos en Cristo Jesús. Eso está por encima, y esa vida abundante viene solamente de Cristo. Esa paz en momentos difíciles viene solamente de Cristo. Y cuando miramos nuestra situación, nuestro proceso como Dios lo ve, entonces podemos tener esa vida plena, esa vida de esplendor en Cristo, gozarnos, gozarnos y gozarnos por encima de las circunstancias. Quiero concluir con tres preguntas para que reflexionemos. La primera es, ¿cómo decide usted enfrentar las adversidades de hoy? Es decir, las adversidades le llegan y usted simplemente las afronta, simplemente las ve, las quiere evitar, las quiere evadir, le molestan. ¿Qué ve en esas adversidades? ¿Solamente es un motivo de queja? ¿Solamente es una razón más para deprimirse? ¿Solamente es algo más por lo cual quejarse, por cual incomodarse? ¿Cómo decide usted enfrentar las adversidades de hoy? La segunda pregunta que tengo para usted es, ¿qué situaciones le hacen olvidar que su nombre está en el libro de la vida? Mire, Pablo les dice a Evodia y a Sintique, como a todos los demás, pónganse de acuerdo. Todos ustedes, mis colaboradores, tenemos mucho motivo de gozo, grande gozo. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que nuestro nombre está en el libro de la vida. ¿Qué mayor gozo y satisfacción que esa? Cualquier diferencia, cualquier distanciamiento, podemos dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el triunfo mayor que Cristo ha conseguido para nosotros. Y yo le quiero preguntar, ¿qué cosas le distraen a usted? De saberse, de estar consciente, ¿qué le hace olvidar a usted que su nombre está en el libro de la vida? Ahora, eventualmente si no está, entonces sí hay un gran problema. Pero como cuando estamos hablando de este proceso del cristiano que llega a esta madurez, que va avanzando, el saber nosotros que nuestra vida futura está asegurada por la sangre de Cristo, puede hacer que nuestra percepción de las cosas cambie totalmente. La manera en que las evaluamos cambie totalmente porque tenemos el tesoro más precioso seguro en Cristo Jesús. Y la tercera pregunta, específicamente, piense un momento, ¿qué le impide regocijarse? Y regocijarse en el Señor. ¿Qué cosas son las que hoy le están estorbando en ese gozo permanente? ¿Qué cosas hoy le están costando? ¿Qué cosas hoy no le permiten sonreír? ¿Qué cosas hoy solamente le causan lágrimas? Desafortunadamente existen. Desafortunadamente hay muchos cristianos que solamente ven la carga y que no han sido capaces de dejar su carga y tomar, dice Cristo, el yugo que Cristo nos da. Vamos cargando con muchas cosas que Cristo ya venció en la cruz. Y nos hacemos cargo y nos queremos hacer los valientes y queremos nosotros hacernos los fuertes. Y lo único que estamos haciendo es vivir una vida limitada. Nuestro caparazón está ahí, limitando nuestro crecimiento. Y nos molestamos con eso y nos incomodamos, pero no trabajamos para crecer. No miramos eso como el proceso que Dios está poniendo en nosotros para crecer. ¿Para qué? Para que expandamos, para que dejemos al lado ese tamaño y vayamos por algo mayor. Y eso solamente lo podemos hacer si descansamos en Cristo. Pero ciertamente y usted puede mirar a su alrededor, puede mirar cerca seguramente,
Y puede a veces preguntarse, ¿cómo es que un cristiano de repente no puede tener gozo? Yo entiendo que hay momentos de dolor. Ahí dice la escritura, todo tiene su tiempo. Y sí, hay momentos para endechar, momentos para sufrir, momentos para llorar. Pero son momentos. La vida en realidad del cristiano es una vida de gozo por encima de las circunstancias. ¿Podemos regocijarnos hoy? Sí, claro que podemos regocijarnos hoy. Absolutamente que sí podemos regocijarnos hoy. La situación no es la afuera, no es la que queremos. Sí, pero tampoco importa tanto. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y eso tiene muchísimo valor, más importancia que cualquier cosa que nos esté pasando a nuestro alrededor. Esa seguridad es la que hace la diferencia en nuestra vida. Tome tiempo, hermano, para estas 3 preguntas. Contéstelas. Y una vez que ponga algunas palabras ahí, haga una oración. Y vaya delante de la cruz de Cristo. Y permítale al Señor que Él tome, que Él se encargue, que Él lo abrace y que Él nos dé de su yugo, de su carga. La carga de Él es más ligera, mucho más ligera que lo que usted y yo a veces queremos cargar y no podemos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No vaya, hermano, más millas, más kilómetros, más días oprimido por una carga que ya Cristo pagó. Deje que su futuro, deje que su vida futura y presente sea responsabilidad del Señor Jesucristo, que Él se haga cargo de nuestra vida. Gracias, mi hermano. Quiero agradecerles por este tiempo, agradecerles por acompañarnos. Este es un material que preparamos en la Primera Iglesia Nazareno en Monterrey, en los ministerios de Escuela Dominical y Discipulado, y lo estamos haciendo cada semana. Y qué bueno que usted se toma el tiempo para estudiarlo. Usted puede volver a mirarlo, puede regresar, puede escuchar de nuevo los pasajes que hemos leído en Filipenses capítulo 4, puede leer en otras versiones, puede escuchar de nuevo la analogía con el crecimiento de la langosta, estudie los pasajes, pero le quiero invitar también a que comparta este video. Comparta, es importante este mensaje para todo el pueblo cristiano. El Señor permite adversidades solamente para nuestro crecimiento. Aún y con las condiciones actuales, ¿podemos tener gozo en Cristo? Sí. Hoy Pablo le dice a usted, Pablo que está en la cárcel, Pablo que está a punto de morir, Pablo que está en una condición realmente extrema, que ha sufrido lo que usted y yo no nos imaginamos. Y él nos dice, regocijados. Otra vez os digo, regocijados. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos vernos pronto. El domingo regresamos con un cupo limitado al templo. Recuerde que hay un proceso para participar. Sigamos orando por aquellos que están recuperándose del COVID. Oremos también por las familias que han sufrido la pérdida de algún ser amado. El Señor está con nosotros y el Señor nos dará de su consuelo. Es un motivo más para orarle a Él, pero hagámoslo como dice el apóstol, con acciones de gracias. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.